El 13 de noviembre de 1970, una tormenta tocó tierra en lo que hoy es Bangladesh y dejó una cifra que cuesta pronunciar sin que el cuerpo se paralice: entre 300.000 y 500.000 personas muertas en una sola noche. Algunos estudios elevan esa cifra hasta 700.000. No hubo guerra, no hubo bomba, no hubo arma alguna diseñada por el ser humano. Fue el viento, el agua y la marea de tormenta los que borraron del mapa aldeas enteras. Islas enteras, familias enteras. El ciclón Bola es, hasta la fecha, el ciclón tropical más mortífero de toda la historia registrada de la humanidad. Y sin embargo, la mayoría de la gente en el mundo occidental nunca ha escuchado ese nombre. Esta es la historia de cómo 500.000 de personas murieron en una noche, por qué nadie las salvó y qué consecuencias tuvo esa tragedia para el mundo entero. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el ciclón Bola, hay que entender el lugar donde golpeó. El delta del Ganges y el Brahmaputra, en el extremo noreste del Golfo de Bengala, es uno de los sistemas deltaicos más grandes del planeta. Millones de personas vivían en 1970 sobre islas bajas, planas y arenosas llamadas chars, muchas de ellas apenas unos centímetros por encima del nivel del mar. Estas islas son enormemente fértiles gracias a los sedimentos que traen los ríos. Y por eso generaciones de familias pobres se habían asentado en ellas a pesar del peligro. No tenían opciones, era vivir en esas islas vulnerables o no tener tierra donde cultivar. No había carreteras hacia el interior. No había transporte que pudiera moverlos en horas. Y en 1970 no había sistema de alerta temprana que funcionara de manera efectiva para esa población dispersa y mayoritariamente analfabeta que no tenía acceso a radio ni a ningún medio de comunicación moderno. El ciclón se formó el 8 de noviembre de 1970 en el centro del Golfo de Bengala, como una perturbación atmosférica que fue ganando fuerza de manera sostenida durante días. Los meteorólogos del Departamento Meteorológico de Pakistán, porque Bangladesh era entonces Pakistán Oriental, un territorio subyugado políticamente por el gobierno de Islamabad a más de 1.500 kilómetros de distancia, siguieron la evolución del sistema. Se emitieron alertas, pero el problema no era que las autoridades no supieran que venía la tormenta. El problema era la estructura de un Estado que no valoraba las vidas de sus ciudadanos del este, la ausencia de infraestructura de comunicaciones en las zonas rurales costeras y una geografía que hacía imposible cualquier evacuación masiva en el tiempo disponible. Cuando el ciclón alcanzó la costa en las primeras horas de la madrugada del 13 de noviembre, sus vientos sostenidos superaban los 185 km por hora. Pero no fueron los vientos lo que mató a cientos de miles de personas. Lo que los mató fue la marea de tormenta. Este fenómeno, que ocurre cuando el viento y la presión atmosférica extremadamente baja de un ciclón empujan físicamente el agua del océano hacia la costa, generó una pared de agua de entre 6 y 10 metros de altura que barrió las islas bajas del delta en la oscuridad de la noche. La gente dormía. No había luz eléctrica en esas aldeas remotas, no había sirenas. Y aunque las hubiera habido, ¿a dónde huirían? Las islas eran completamente planas, no había ningún punto elevado al que subir. La marea de tormenta llegó a más de 160 kilómetros tierra adentro en algunas zonas. Aldeas enteras, con todos sus habitantes, desaparecieron bajo el agua en minutos. Las palmeras, los únicos puntos de agarre disponibles, fueron arrancadas de raíz o resultaron ser insuficientes para resistir la corriente. Algunas personas sobrevivieron trepando a árboles y aferrándose durante horas mientras el agua arrasaba todo a su alrededor. La mayoría no tuvo esa suerte. Cuando amaneció el 13 de noviembre y el mundo empezó a entender la magnitud de lo ocurrido, la imagen que se reveló era de una devastación casi incomprensible. La isla de Bola, que da nombre al ciclón, perdió a casi la mitad de su población en una sola noche. En la isla de Char Jabbar, que tenía aproximadamente 10.000 habitantes antes del ciclón, sobrevivieron apenas 1.000. Las costas estaban literalmente cubiertas de cuerpos humanos mezclados con animales muertos, escombros de viviendas y barro. Los equipos de rescate que llegaron días después describieron escenas que los dejaron marcados de por vida. El olor era insoportable a kilómetros de distancia. El acceso era extremadamente difícil porque la infraestructura de comunicaciones, los caminos y los puentes que existían habían sido destruidos o bloqueados por los escombros. Helicópteros militares pakistaníes llegaron con retraso y con recursos insuficientes. La ayuda internacional tardó en llegar porque la dimensión del desastre tardó días en ser comprendida por el mundo exterior. La respuesta del gobierno central de Pakistán al ciclón Bola fue tan lenta, tan fría y tan insuficiente que se convirtió en el detonante político de una guerra. No es una exageración histórica, es un hecho documentado. El presidente de Pakistán, el general Yahya Khan, tardó días en visitar la zona afectada. Los recursos enviados desde Islamabad fueron claramente insuficientes para la escala del desastre. Los líderes políticos de Pakistán Oriental
encabezados por Sheikh Mujibur Rahman y la Liga Awami, denunciaron públicamente el abandono del gobierno central. La rabia que generó la indiferencia de Islamabad ante la muerte de cientos de miles de bengalíes se sumó a décadas de agravios políticos, económicos y culturales acumulados. En las elecciones de diciembre de 1970, celebradas apenas semanas después del ciclón, la Liga Awami arrasó con una victoria electoral aplastante en Pakistán Oriental. El gobierno militar de Islamabad se negó a reconocer esos resultados, y en marzo de 1971, Pakistán lanzó una brutal operación militar contra su propia población en el este, que terminó en diciembre de 1971 con la intervención militar india, la derrota del ejército pakistaní y el nacimiento de Bangladesh como nación independiente. El ciclón Bola mató a 500.000 de personas, y también, indirectamente, dio nacimiento a un nuevo país. Deja tu like, suscríbete y comparte. El impacto del Bola en la historia de la meteorología y de la gestión de desastres también fue monumental. En 1973, directamente impulsado por las lecciones del Bola y de otros ciclones devastadores en el Golfo de Bengala, se creó el Programa de Preparación ante Ciclones de Bangladesh, un sistema integrado de alerta temprana, refugios de ciclones elevados construidos en las zonas más vulnerables y brigadas voluntarias de respuesta en comunidades costeras. Los resultados de ese programa han sido extraordinarios. Un ciclón similar al Bola, en intensidad, que golpee Bangladesh hoy, mataría a una fracción de las víctimas del de 1970, gracias a los sistemas de alerta y a los refugios. Esta transformación es uno de los casos de éxito más notables de la historia de la gestión de riesgo de desastres naturales en el mundo, y es especialmente significativa viniendo de uno de los países más pobres del planeta. Bangladesh demostró que la vulnerabilidad ante los desastres naturales no es solo una cuestión de dinero, sino de organización, voluntad política y preparación comunitaria. Desde el punto de vista meteorológico, el ciclón Bola también marcó un antes y un después. Fue uno de los primeros ciclones tropicales importantes que fue monitoreado parcialmente por satélites meteorológicos, una tecnología que en 1970 estaba todavía en sus primeros años operativos. Las imágenes satelitales del Bola mostraron por primera vez al mundo la estructura espiral gigantesca de un ciclón tropical visto desde el espacio y ayudaron a los meteorólogos a comprender mejor la dinámica de estos sistemas. La Organización Meteorológica Mundial utilizó el Bola como argumento central para expandir la red global de satélites meteorológicos geoestacionarios durante los años 70, lo que mejoró de manera dramática la capacidad de seguimiento de ciclones en todo el mundo. Hoy, ningún ciclón tropical en ningún océano del mundo puede formarse y desplazarse sin ser detectado y monitoreado en tiempo real, un privilegio que las víctimas del Bola no tuvieron. Hay una dimensión del ciclón Bola que rara vez se menciona y que merece atención: su impacto en la música y en la cultura global. En agosto de 1971, el guitarrista de los Beatles, George Harrison, organizó en el Madison Square Garden de Nueva York el concierto para Bangladesh, considerado el primer megaconcierto benéfico de la historia moderna, el precursor de todo lo que vendría después, desde Live Aid hasta los conciertos por el Sahel. Harrison lo organizó a petición de su amigo el maestro de sitar Ravi Shankar, cuya familia había sido directamente afectada por el desastre. El concierto reunió a artistas como Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr y Leon Russell, recaudó fondos significativos para los refugiados de Bangladesh y, más importante aún, puso el nombre de Bangladesh en la conciencia de decenas de millones de personas en todo el mundo occidental, que de otra manera nunca habrían sabido nada del ciclón ni de la guerra de liberación que le siguió. El Bola, en cierto modo, cambió también la historia de la solidaridad internacional y del activismo artístico. La geografía del delta también jugó un papel decisivo en la magnitud de la catástrofe. El Golfo de Bengala tiene una forma en embudo que actúa como un amplificador natural de las mareas de tormenta. Cuando un ciclón se desplaza hacia el norte por ese embudo, el agua no tiene a dónde escapar. Queda comprimida hacia la cabecera del Golfo, donde se encuentran precisamente las costas bajas de Bangladesh. Este efecto de embudo puede multiplicar por 3 o por 4 la altura de una marea de tormenta comparado con lo que ocurriría en una costa abierta con la misma tormenta. Los científicos que estudiaron el Bola calcularon que sin ese efecto geográfico, la marea de tormenta habría tenido apenas 2 o 3 metros de altura, devastadora de todos modos, pero incomparablemente menos letal. La geografía de Bangladesh la convierte en uno de los lugares del planeta naturalmente más vulnerables a los ciclones tropicales. Y ese dato no cambia, sin importar cuántos refugios se construyan o cuántas alertas se emitan. La cuestión del conteo de víctimas del ciclón Bola merece un análisis propio porque ilustra perfectamente la dimensión del caos que siguió al desastre.
Las cifras oficiales del gobierno pakistaní inicialmente hablan de 200.000 muertos, pero los investigadores independientes, las organizaciones humanitarias que trabajaron sobre el terreno y los censos posteriores realizados en las áreas afectadas arrojaron cifras muy superiores. El problema era que muchas de las víctimas eran personas que literalmente no existían en ningún registro oficial. Campesinos pobres viviendo en islas remotas, sin partidas de nacimiento, sin documentos, sin ningún rastro burocrático que permitiera contarlos en vida y contarlos en muerte. Se estima que en las zonas más afectadas del delta, comunidades enteras de entre 500 y 2.000 personas fueron borradas tan completamente que no quedó nadie para dar testimonio de que alguna vez habían existido. Esa invisibilidad en la muerte de cientos de miles de personas es quizás el aspecto más perturbador de toda la tragedia del Bola. Medio siglo después de aquella noche del 13 de noviembre de 1970, el ciclón Bola sigue siendo el recordatorio más brutal que existe de lo que un ciclón tropical puede hacer cuando golpea a una población sin preparación, sin infraestructura de evacuación y sin un gobierno que se preocupe por su supervivencia. Sus víctimas no murieron solo por la fuerza de la naturaleza, murieron también por la pobreza que las obligaba a vivir en tierras peligrosas, por la indiferencia política que no construyó refugios ni sistemas de alerta, y por un Estado que los trataba como ciudadanos de segunda categoría. Hoy, con el cambio climático elevando el nivel del mar y aumentando la intensidad de los ciclones tropicales, las lecciones del Bola son más urgentes que nunca. Bangladesh, que ya fue el laboratorio del desastre en 1970, se está convirtiendo ahora en el laboratorio de la adaptación y la resiliencia. La naturaleza puso la tormenta, los seres humanos pusieron el resto. Y eso, más que cualquier dato meteorológico, es la lección más importante que el Bola tiene para enseñarle a un mundo que todavía no termina de escuchar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.